Hola, hoy vamos a derivar, pero ya no usando la definición, sino vamos a usar lo que se llama la tabla de derivada. ¿De dónde sale la tabla de derivada? Anteriormente habíamos calculado funciones, habíamos calculado las derivadas aplicando la definición, ¿sí? El límite para delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Muy bien. Y ustedes habrán observado que se dan ciertas particularidades. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Alguien fue haciendo derivadas usando la definición y se dio cuenta de que hay determinadas particularidades y armó una tabla para hacer las derivadas más fácil, ¿sí? O sea, vamos a hacer la misma derivada, pero en vez de usar la definición, vamos a hacerla con una tabla. Entonces, ustedes habrán hecho, le pedía, por ejemplo, derivar la función 2, ¿sí? Y la derivada, seguramente aplicando el límite, les dio 0. Y para cualquier constante que nosotros, la derivada va a dar siempre 0. Entonces, llegamos a la conclusión, vamos a armar esta tabla, donde si la función es una constante, la derivada es 0. Muy bien. Después habrán derivado, se pedía derivar x, llegaron a que la derivada siempre da 1. ¿Sí? Entonces tenemos que si aparece x, la derivada es 1. Ahora bien, tuvieron que haber derivado también x al cuadrado, x al cubo, y acá, la derivada de acá le quedó 2x y en la derivada de acá le quedó 3x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a generalizar para x elevado a cualquier potencia. Entonces buscaron, ¿qué particularidad yo tengo acá? Fíjense, x cuadrado es como la potencia pasó acá adelante y a la potencia le resté 1. Fíjense, acá pasa lo mismo. La potencia la puse acá y le resté 1. Si me hubiese dicho x a la cuarta, ¿cómo hubiese quedado? Y 4, este baja y a este le resto 1, la derivada es esto. ¿Sí? Entonces, armaron la tabla, armaron una tabla diciendo, bueno, si aparece x a la n, ¿cómo va a quedar la derivada? Y la derivada va a quedar n por x a la n menos 1. Muy bien. Nosotros algunas no hicimos, pero bueno, se llega a la conclusión que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la derivada del seno es coseno de x, la derivada del coseno es menos seno de x, la derivada de a la x es a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Muy bien. Entonces quiere decir que ya a partir de ahora empiezo a usar esto. Vamos a suponer, si a mí me dan una función y me dan raíz de x y me piden calcular la derivada busco raíz de x, la derivada que me da 1 sobre 2 raíz de x. Si me dan una función y me dicen seno de x, la derivada va a ser coseno de x. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué otra cosa más estuvimos derivando? Fíjense que aparecía una función que tenían que derivar que era x cuadrado más x. Cuando ustedes hallaron la derivada por límite, quedó 2x más 1. ¿Sí? Teóricamente tuvo que haber quedado esto. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasó acá. ¿Y qué pasó acá? Fue derivando cada uno. O sea, la derivada de x al cuadrado, bajo la potencia 2 le resto 1, 2x, más la derivada de x es 1. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo una suma de funciones, lo que voy a hacer, voy a derivar cada uno de los términos, ¿sí?, por separado. ¿Está bien? O sea, derivo cada término de esa suma. O sea, vamos a suponer, si yo tengo f de x igual a x a la quinta más raíz de x más coseno de x. Bueno, entonces, ¿qué hago? La derivada de esta función va a ser la derivada de cada uno. La derivada de x a la quinta tenemos 5x a la cuarta más la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x.
más la derivada del coseno sería menos seno de x. ¿Ves? Derivo cada uno por separado. Muy bien, ¿qué pasa con funciones donde no me aparece así en la tabla? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dice graficar raíz cúbica de x. Entonces digo, uy, en la tabla tengo raíz de x. Entonces, ¿cómo hago? ¿Tengo que hacer otra para raíz cúbica, raíz cuarta? No. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seguramente recordarán que hay una manera de poder expresar una raíz como potencia. ¿Sí? Recuerdan que raíz, vamos a ponerlo con colores, raíz n de a elevado a la m, ¿sí? Esto es lo mismo que a elevado a la m sobre n. ¿Está bien? Entonces, hay una forma de poder expresar una raíz como potencia. Entonces, ¿qué me beneficia esto? Y me beneficia que yo puedo transformar esto a potencia, o sea, decir, esto de acá es lo mismo que x elevado a la 1/3. ¿Sí? Pues la potencia es 1, el índice es 3, 1/3. Y ahora esto lo adapto a este modelo de tabla. Quiere decir que acá n sería 1/3. Entonces ahora sí puedo. ¿Ven? Esta tabla es un modelo donde yo tengo que adaptar cada función a este modelo. Entonces, la derivada, recuerden que la derivada le poníamos la comita ahí. La derivada va a ser, ¿sí? n ¿cuánto vale? 1/3 por n elevado a qué potencia? A la 1/3 menos 1. ¿Sí? Esta es la derivada. Seguramente ahora lo voy a acomodar. La derivada va a ser 1/3 por x, 1/3 menos 1 sería menos 2/3. Esto es 1/3 por, como el exponente es negativo, lo invierto, x a la 2/3. Y ahora lo transformo en raíz, sería raíz cúbica de x al cuadrado. Esto sería la derivada. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que adaptar la función que yo tengo al modelo. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Si yo tengo la derivada, tengo la función 1 sobre x al cuadrado, ¿ven? X no aparece en el denominador. Entonces, ¿puedo buscarle la vuelta? Y sí, porque esto es lo mismo, vamos a escribir lo mismo de otra manera para que encaje en lo que es la tabla. Entonces digo, si yo esto lo invierto, la potencia pasa a ser negativa, o sea que esto es lo mismo que x a la menos 2. Y ahora sí, n ¿cuánto vale? Menos 2. Quiere decir que la derivada, ¿cuánto sería? Menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Quiere decir que la derivada es menos 2 por x a la menos 3, lo invierto sobre x al cubo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que adaptar mi función a lo que yo tengo acá. Vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer, ustedes tenían que hacer también un ejercicio que era derivar 3x al cuadrado, usando la definición. Seguramente esto, ¿cuánto les dio la derivada? Le habrá dado, le tuvo que haber dado 6x al cuadrado, 6x, perdón. Muy bien, entonces vamos a analizar por qué quedó 6x. Y bueno, fíjense, el 3 quedó tal cual está. Y la x cuadrado lo derivó. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Y bajo el 2 le resto 1, o sea que 3 por 2, 6x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una multiplicación de una constante por una función, la constante queda tal cual está y lo que yo derivo es la función. ¿Estamos? Entonces, vamos a suponer, yo tengo f de x igual a 3 por x a la quinta. Muy bien, vamos a hacer la derivada. La derivada de esto, ¿qué va a ser? Bueno, el 3, tengo la constante por la función, ¿ven? Se adapta al modelo que aparece acá. La constante es 3, queda tal cual está, por la derivada de x a la quinta, que sería 5 por x a la 5 menos 1. Quiere decir que la derivada sería 15 por x a la cuarta. ¿Se entiende?
Muy bien. Si yo tengo como función, vamos a suponer 3 por raíz de x más 2 por el logaritmo natural de x menos un quinto por el seno de x más 2 raíz quinta de x al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. No me preocupa que sean un montón de términos, ya que yo derivo cada término por separado. Muy bien. Acá pasa lo siguiente. Este lo puedo derivar sin problema, este también. Pero este no tengo raíz quinta, entonces lo tengo que transformar a potencia. Entonces, lo que quiero dejar claro, o derivo todo o no derivo nada. No puedo derivar una parte y la otra no. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a acomodar todo para que me sirva usar la tabla. Este no hay problema, porque 3 sería la constante, raíz sería la función. 2 logaritmos tampoco, un quinto de seno de x tampoco, un quinto es la constante, seno es la función, pero acá sí tengo que escribirlo como x a la 2 quintos. O sea, ahora sí vamos a derivar todo. ¿Sí? Cuando yo pongo f' voy a derivar cada término. Derivo esto, me olvido de todo lo demás. El 3 queda tal cual está, porque es constante por función. La constante queda tal cual está, derivo la función. ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1 sobre 2 raíz de x. Más, constante por función, 2. La derivada del logaritmo, 1 sobre x. Menos, constante, un quinto por la derivada del seno, coseno de x. Más, constante, que es el 2 por función. Derivo 2 por, bajo el 2 quintos y al 2 quintos le resto 1. Muy bien, ahora lo acomodo, seguramente acorde a un mejor expresado el resultado. Me quedaría 3 sobre 2 raíz de x, ¿sí? 3 por 1, 3, denominador, muy bien, más 2 sobre x, menos un quinto coseno de x, más 4 quintos, y acá sería 2 quintos menos 1, me quedaría menos 3 quintos, lo invierto y sería raíz quinta de x al cubo. Resultado final de la derivada. Entonces, adapto mi función a la tabla y a partir de esto aplico, en este caso, la tabla de derivadas.